Continuando con la exposición, ahora es el turno de los tanques rectangulares con cubierta. O sea, estos tanques tienen una forma rectangular como el nombre lo dice. Almacenan el agua que viene de la fuente o de la línea de conducción y contienen una cubierta, la cual hace que los elementos del exterior no entren al agua. Pero para desplantar este tipo de tanques hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay que observar si el terreno es deformable o no deformable. En términos más simples, que si el suelo es bueno o es malo. Cuando el terreno no son deformables, pues solo se construyen marcos rígidos ortogonales, o sea a 90 grados, formados por traves, columnas, y los muros son desplantados en zapatas corridas y las columnas en zapatas aisladas. Aquí lo peculiar es el tipo de piso que contienen, que solo es una membrana impermeable. Para términos simples, es un plástico que no permite la infiltración del agua almacenada. En terrenos deformables, aquí sí hay un poco más de consideraciones, porque se tienen que diseñar las estructuras y aquí sí hay que poner un piso estructural, como se observa aquí en la imagen. Aquí sí hay que considerar el piso estructural. En estas estructuras conviene que el muro y la losa actúen en conjunto, que se diseñen para que actúen en conjunto, como podemos observar. Aquí este se llama anillo y hace que se una la losa con el muro. Y así, por así decirlo, se convierte en un solo sistema, en un solo elemento. Por ejemplo, aquí dejan el armado para después poner la losa y así ya es un solo elemento, por así decirlo. Las demás consideraciones, hay que considerar que cuando nuestro tanque, su altura del muro sea menor de 3, no hace falta apoyarlo en la parte superior, solo con que lo apoyemos en la parte inferior y en los extremos es suficiente. Ya cuando sea alturas mayores a 3 metros, ahí sí ya tenemos que apoyarnos en los extremos, en la parte superior y en la parte inferior. La cimentación, como se comentó, se tiene que diseñar de acuerdo al tipo de suelo que se tenga, se tiene que diseñar el piso. En tanques de planta menores a 20 metros, se recomienda que la losa fondo se haga en un solo colado. ¿Por qué? Porque recordemos que a veces se hacen juntas constructivas, lo cual en nuestros tanques va a perjudicar un poco porque va a haber filtraciones de agua y no queremos que el agua se filtre. Pero ya cuando los tanques son de grandes dimensiones ya es un poco imposible que no haya juntas, entonces ahí solo se hace que las juntas se reduzcan al máximo. Al igualmente, como hay terrenos deformables y no deformables, también existen los terrenos impermeables. Aquí solo hay que tener en consideración que igual se hacen con una cimentación estructural y abajo de esa cimentación se construyen filtros o drenes. ¿Qué hacen estos? Que hace que el agua se filtre un poco y así no haya una subsupresión que haga que la losa se cuartie. Las cubiertas de estos tipos de tanques, las cubiertas son por lo regular de concreto reforzado y se recomienda que sea a base de losa maciza. Cuando las cubiertas son muy pequeñas, o sea que el tanque por mucho mide 3 por 2 por ejemplo, ahí ya no se puede usar el uso de traves. Sin en cambio en el anterior, como son grandes, ahí sí se usan las traves. Aquí, como las dimensiones son muy pequeñas, solo puede ser losa plana, sin traves. Es seguro usarlo así y es un poco más económico. Pero otro tipo de cubiertas es a base de elementos preforzados, o sea de acero preforzado. Aquí hay que tener una consideración muy grande, la cual es que recordemos que el acero es un metal y al contacto con el agua, ¿qué pasa? Hay corrosión. Entonces los aceros preforzados al contacto con el agua tienen corrosión. Entonces hay que contactar al proveedor de dichos aceros que le ponga un recubrimiento o una protección anticorrosión si queremos usar este tipo de cubierta. Ahora van los tanques cilíndricos con cubierta. Son similares a los rectangulares, nada más que pues ahora cambia la forma, que ahora son un círculo y son de poca altura.
Los muros de estos tanques principalmente trabajan a tensión circunferencial. La cimentación, igualmente que los rectangulares, tiene que diseñar de acuerdo al tipo de terreno. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen que el tipo de terreno se aprecia que, bueno, no se aprecia, sino que se puede deducir que es deformable por el tipo de cimentación que tiene el tanque. Al igualmente en tanques con plantas menores a 20 metros se tiene que hacer la losa a fondo en un solo colado para evitar las juntas constructivas que anteriormente les dije. Igualmente para suelos rígidos, o sea, para los suelos no deformables se usa la membrana impermeable. Y para los suelos deformables se usa el piso estructural. Las cubiertas de estos tanques son de losa y debe quedar apoyada en el muro perimetral, o sea, en el perímetro del círculo de la parte superior, utilizando en base un domo de concreto.